Bienvenidos a lección 7 en Filipenses, descripción del trabajo del cristiano, Filipenses 2, 12 a 18. Cuando se nos da una responsabilidad a la mayoría de nosotros, nos gustaría tener una descripción del trabajo. Desearíamos saber qué es exactamente lo que se espera que hagamos y cómo hemos de hacerlo. Hay muchos pasajes del Nuevo Testamento que se les podría considerar parte de la descripción del trabajo de un cristiano. Algunos versículos se ocupan de qué hemos de hacer. Estos revelan requisitos generales para todo cristiano, tal como ayudar a otros y adorar a Dios. También se nos desafía en el sentido de usar nuestros talentos y oportunidades, esto es, usar las ocasiones que se nos presentan en lo particular de servir al Maestro. Otras secciones se centran en cómo hemos de cumplir nuestras responsabilidades. Filipenses 2, 12 a 18 es tal pasaje. Las descripciones de los trabajos seculares detallan los métodos, pero esta descripción del trabajo del cristiano se centra en la mente. Esto es, en la actitud que debemos tener cuando trabajamos para el Señor. El trabajo que se le pide, la necesidad de obedecer. En el versículo 12, Pablo resumió la instrucción práctica que comenzó en capítulo 1, 27. Al hacer esto, retomó la idea de obediencia de 2, versículo 8. Por 6, Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Énfasis nuestro. Ahora Pablo decía a los filipenses, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Versículo 12a. El versículo 12 comienza con por tanto, que vincula lo que sigue con lo que dijo antes. Jesús fue obediente. Por tanto, ellos debían ser obedientes también. La exhortación no se dio como un duro mandamiento, sino como un amoroso ruego. Pablo los llamó amados míos. En relación con la obediencia de los filipenses en el pasado, el apóstol hizo esta asombrosa observación. Siempre habéis obedecido. Esto es, ellos siempre habían obedecido los mandamientos de Dios que se revelaron por medio de Pablo. En vista de que Pablo era representante de Dios, se esperaba de sus oyentes que obedecieran sus enseñanzas inspiradas. Vea Romanos 1:5, Romanos 15:18, 2 Corintios 2:6 y 2 Tesalonicenses 3:4 y Filemón 21. La aseveración en el sentido de que ellos siempre habían obedecido es casi tan sorprendente como la aseveración anterior del apóstol en el sentido de que él daba gracias a Dios siempre que se acordaba de ellos. Como ya se dijo una vez, es posible que Pablo estuviera usando su memoria selectiva. Es probable que la idea sea que en general ellos siempre habían estado dispuestos a obedecer los mandamientos inspirados de Pablo. ¿No sería maravilloso que otros pudieran decir de nosotros que siempre hemos obedecido los dictados del cielo? Pablo instó a los filipenses a seguir en la senda de la obediencia. Por tanto, como siempre habéis obedecido,
no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Pablo, momentito. ¿Está bien? Pablo había pasado tiempo en Filipos varias veces anteriormente. Él deseaba que los hermanos de allí se comportaran como si él todavía estuviera allí con ellos. Cuando yo era niño y mis padres me asignaban una tarea, por lo general trabaja más arduamente cuando ellos estaban vigilando. Cuando me dejaban solo, a veces jugaba en lugar de trabajar. Hay algunos que al alcanzar la mayoría de edad no dejan lo que era de niño. Vea 1 Corintios 13:11. Trabajan arduamente cuando sus patronos están presentes y hacen poco cuando estos están ausentes. Pablo dijo que quienes así hacen están sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Efesios 6:6. Lamentablemente, algunos son así en lo relacionado con las responsabilidades espirituales. Hacen todo en un despliegue de actividad religiosa. Siempre y cuando alguien puede ver lo que ellos están haciendo, siempre y cuando sean reconocidos por sus esfuerzos. Cuando nadie está mirando, es poco el interés que le ponen al uso de su tiempo y de sus talentos en la causa del maestro. Pablo no deseaba que los filipenses fueran así. En la NCV traducción se lee, es aún más importante que obedezcáis ahora que yo no estoy con vosotros. La obediencia de ellos era mucho más importante en ese momento porque, uno, la presión para que se rindieron estaba aumentado. Dos, al no estar presente Pablo para animarlos personalmente, algunos podían vacilar. ¿Por qué obedecemos usted y yo a Dios? Debemos aprender a seguir al Señor fielmente, aun si los demás ignoran que lo estamos haciendo. Aun si no se nos dan las gracias, aprender a obedecer a Dios tan solo porque es lo correcto es parte de madurar como cristiano. La necesidad de trabajar. En lugar de estar ociosos en su ausencia, Pablo animó a los filipenses a ocuparse en la salvación de ellos. En la versión RSV se lee, trabajad en vuestra propia salvación. Las palabras de Pablo incomodan a algunos comentaristas denominacionales. Son palabras que incomodan, por ejemplo, a los que creen que los esfuerzos humanos no tienen nada que ver con la salvación, porque al tomar las palabras por su valor nominal, ellos insinúan que alguna relación existe entre el trabajo del ser humano y su galardón eterno. Estas palabras también incomodan a los que enseñan que cuando alguien es salvo, jamás podrá caer, porque las palabras dan a entender que, a menos que el cristiano trabaje, la salvación que una vez tuvo puede perderse. Como resultado de lo anterior, algunos autores dedican páginas enteras a explicar el pasaje de modo que no dé la anterior presión. Los que creen de la congregación de Filipos estaba llena de discordia. Insinúan que la palabra salvación no se refiere a la salvación que libra del pecado, sino a una liberación en el sentido
de que los miembros debían estar libres de mezquindades o a una sanidad que tenía que ver con superar las diferencias que había entre ellos. Por supuesto, quien quiera que insinúe que la palabra salvación se refiere a ser liberados de problemas congregacionales, incorrerá en la falta de dar una explicación ilícita del pasaje. Algunos sencillamente creen que de estos es lo que habla el pasaje. A pesar de esto, en vista de que este enfoque hace que la salvación se refiera a un significado que no es ser salvo de los pecados, tiene especial atractivo para los que se mencionaron anteriormente. Es cierto que la palabra griega que se traduce por salvación, soterias, puede traducirse de varias maneras. No obstante, Pablo hizo uso constante de soterias en el sentido de salvación eterna. Primero 1:28 de Filipenses, Romanos 1:16, Romanos 10:1, Romanos 10:13 y 11, 2 Corintios 6, 2 Corintios 7, Efesios 1:13, 1 Tesalonicenses 5:8, 2 Tesalonicenses 2:13. No hay nada en el contexto inmediato que nos induzca a creer que el apóstol estuviera usando la palabra con un sentido diferente aquí. En todas las traducciones clásicas de mi biblioteca se lee salvación en Filipenses 2:12, no liberación ni sanidad. Por lo tanto, dejaremos la traducción como está. El Nuevo Testamento tiene mucho que decir acerca de la necesidad de que los cristianos trabajen. Vea 1 Corintios 15:58. No me entienda mal, el Nuevo Testamento no enseña que nosotros ganemos o merezcamos la salvación por el trabajo que hagamos. Pasajes tales como Romanos 11:6, Efesios 2:9 y 2 Timoteo 1:9 aseveran puntualmente que somos salvos por la gracia de Dios, favor no merecido, por medio de la fe. Efesios 2:8. Al mismo tiempo, debemos entender que la fe que salva es la fe obediente. Esto es la fe que obra por el amor. ¿Ves? Gálatas 5:6. Un comentarista escribió, un momentito, voy a compartir esta pantalla. No entenderemos correctamente el significado que tiene para Pablo la fe mientras no conozcamos los ingredientes primordiales de ella, que son la confianza y la obediencia. Cuando Pablo se refirió a que los tesalonicenses llegaron a tener fe, él escribió acerca de la obediencia de ellos. En Romanos 1:8, él se refirió a la fe de los romanos con la expresión vuestra fe. Y luego en Romanos 16:19 usó la expresión vuestra obediencia, indicando claramente que significan lo mismo. En Romanos 1:5 usó la frase propiamente dicha de obediencia a la fe, que probablemente significa la obediencia que es fe. Otro autor que coincidió con lo anterior escribió eso.
Creer implica obedecer. Es una trágica trampa pensar que creer es simplemente una cuestión de reconocer que algo es verdad. No es así. Aún los demonios reconocen que Dios y Jesús aún reales, pero no por ello dejan de ser malos. ¿Cree usted en el seguro contra incendios? ¿Sí? ¿Tiene usted asegurada su casa? No. Entonces no cree. Santiago dice sencillamente que la fe sin obras es muerta. Santiago 2:26. Toda persona cristiana debe leer el libro de Santiago a menudo y especialmente el capítulo segundo. Las obras de obediencia constituyen el aspecto práctico de la fe. Por medio de las obras, nosotros manifestamos nuestra fe, mostramos nuestra confianza y demostramos la fortaleza de nuestra convicción. Se ha dicho que no somos salvos por nuestras obras, pero tampoco podemos ser salvos sin ellas. En la versículo 12, ocupaos es traducción de una palabra compuesta, or katargasobai, que significa vencer, lograr. William Barclay surgió que la palabra siempre tiene la idea de llevar a término. En la versión NCV se lee, seguid trabajando hasta completar vuestra salvación. En la versión AB se lee, elaborad, cultivad, llevad hasta la meta y realizad en su totalidad vuestra propia salvación. Es como si Pablo dijera, hicisteis un buen comienzo cuando fuisteis bautizados para ser salvos de vuestros pecados pasados. Vea Marcos 16:16, Hechos 2:38 y Romanos 6:3-6. Y habéis vivido vidas de servicio desde entonces, pero no es el momento de que os detengáis. Todavía os queda trabajo por hacer. Cada uno de nosotros debe ocuparse de la causa de Cristo. Hicimos notar anteriormente que existen requisitos generales para todo hijo de Dios y que hay otros requisitos que varían según las habilidades y oportunidades del cristiano. En relación con los últimos, usted debe determinar, acompinándose de oración, qué es lo que Dios esperaba de usted. Puede ser que le dio la habilidad de predicar o de enseñar, de preparar la comunión o de limpiar el lugar donde la iglesia se reúne. Tal vez le dio un corazón amoroso y compasivo para que pueda ayudar a sus vecinos. Si usted es una madre joven, Él espera que usted críe a sus hijos en el camino de Él. Si usted tiene un trabajo secular, Jesús desea que usted dé a conocer el Evangelio a sus compañeros del trabajo. Puede que gran parte de su tiempo se le vaya en cuidar de padres ancianos, cual sea la tarea que debe hacerse. Hay una manera como Dios desea que se haga. Pablo nos dice cómo en la descripción de trabajo que él hace por inspiración y que sigue en el texto. Ok, requisitos del trabajo. Trabaje con reverencia. El primer requisito es trabajar reverentemente. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Con temor y temblor, la palabra que se traduce por temor del griego phobos es la palabra de cual obtenemos fobia.
significa que debemos estar agobiados por la ansiedad y el nerviosismo cuando servimos al Señor. No significa esto. El temor se usa aquí, como a menudo se usa en las Escrituras, en el sentido de profundo temor reverencial y respeto. En 1 Pedro 3:2, phobos se traduce por conducta respetuosa. Esto no refiere a un estado mental que nos aleja de Dios, sino a uno que nos acerca al reconocer nosotros la grandeza de Dios y nuestra dependencia de Él. La versión AB inserta palabras que de explicación en el versículo 12. Un momentito, quiero compartir mi pantalla otra vez. Elaborad vuestra propia salvación con reverencia y temblor, desconfianza de vosotros mismos, con seria cautela, ternura de conciencia y vigilancia contra la tentación, aportándoos tímidamente de lo que sea que puede ofender a Dios y desacreditar el nombre de Cristo. Al servir a Dios, no debemos ser paralizados por temor, sino que, al mismo tiempo, no debemos olvidar la seriedad de nuestra tarea y la grandeza de aquel a quien servimos. No dejamos de servir a Dios agradándole con temor y reverencia. Hebreos 12:28. Otra cosa, trabaje con seguridad. 2:13. Puede que alguien diga, trabajar para Dios suena difícil. No creo que pueda hacerlo. Entienda que no se espera que usted lo haga solo. El Señor le da a usted sus preceptos, pero también le da poder. El segundo requisito es trabajar con seguridad. Esto es entendiendo que Dios le ayuda. Pablo siguió diciendo, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Versículo 13. El verbo griego que se traduce por hacer, energein, es la palabra de cual se deriva energía, dar energía. La palabra se encuentra dos veces en versículo 2:13. La primera vez se traduce por produce y la segunda por hacer. Dios nos da energía. ¿En relación con qué? Es que Él nos da energía para trabajar para Él. Necesitamos por lo menos dos cosas: el deseo de hacerlo y la capacidad para hacerlo. El texto declara que Él ayuda con las dos cosas. Él produce en nosotros el querer, así como el hacer. En la versión CEV se lee, Dios trabaja en vosotros para hacernos dispuestos y capaces para obedecerle. En la versión NRSV dice que Él os capacita tanto para desear como para realizar su buena voluntad. ¿Hace Dios esto milagrosamente? La respuesta es no. Comentamos anteriormente algunas de las maneras como Dios actúa en nosotros. Puede incluso actuar para producir la voluntad o el deseo de trabajo. La voluntad recibe estímulo por medio de la lectura de las Escrituras, un sermón oportuno, el ánimo que da un amigo cristiano o el llamado de la conciencia. Todos estos factores son parte de la actuación de Dios en nuestras vidas. Lo importante no es entender exactamente cómo actúa Él en nosotros,
sino aceptar que actúa. Dios no nos da trabajo para después alejarse, dejándonos para forcejear nosotros solos con la tarea. Él se queda con nosotros. Jamás estamos solos cuando le servimos. Vea Mateo 28:20. Dios actúa en nosotros por su buena voluntad. A Él le place cuando le servimos con voluntad y diligencia. No le agrada la desobediencia y la destroza el corazón cuando alguien muere en estado de rebeldía. No obstante, le agrada cuando la gente se vuelve del pecado a la justicia. Él tiene contentamiento en su pueblo. Salmos 149, versículo 4. El versículo 12 dice que hemos de ocuparnos, esto es, actuar en nuestra salvación, pero el versículo 13 dice que Dios actúa en nosotros. Los dos versículos pueden ser desconcertantes. Si tomamos el versículo 12 por sí solo, podremos decidir que ser salvo es una responsabilidad totalmente humana. Si aisláramos el versículo 13, podríamos concluir que el responsable es Dios en su totalidad. Los autores neotestamentarios no se preocuparon mucho por amenazar pasajes acerca de la participación de Dios y la participación del hombre en la salvación. Hay algunos pasajes del Nuevo Testamento que entrelazan el factor divino y el humano de salvación, tal como Efesios 2:8. Porque por gracia, la participación de Dios, sois salvos por medio de la fe, la participación del hombre. Sin embargo, los autores neotestamentarios se preocuparon poco por explicar exactamente cómo la salvación puede ser un don por gracia, mientras que a la vez el hombre debe hacer algo para recibir ese don por medio de la fe. Es evidente que para ellos fue suficiente saber que Dios hizo algo que la humanidad no podía hacer, pero que todavía era necesario que los seres humanos hicieran algo. Charles R. Erdman escribió en relación con Filipenses 2:12 y 13 lo siguiente. Momentito, compartir mi pantalla. Por lo tanto, aquí se expresan las dos grandes realidades de la soberanía divina y el libre albedrío humano. La obra es obra de Dios y al mismo tiempo es obra del hombre. No es que Dios haga parte de la obra y que el hombre haga otra parte. Toda la obra es de Dios y toda la obra es del hombre. Pablo no se esfuerza por reconciliar el aparente choque de ideas. A diferencia de Pablo, muchos de nosotros nos sentimos obligados a armonizar los dos factores que actúan en lo que Pat Ero llamó el drama divino humano. No hay nada malo en buscar tal armonía, a menos que el esfuerzo por asegurar esta resulte en una negación o desestimación parcial de uno u otro de las verdades implicadas. No debemos minimizar ni lo que Dios ha hecho, ni lo que Él nos ha pedido que hagamos. Debe haber un equilibrio entre los dos. En relación con esto, Erdman dijo, la sensación
de responsabilidad humana conduce a la desesperación, a menos que se equilibre con la confianza en la gracia y el poder de Dios. Creer en el poder y la actividad de Dios, a menos que sea acompañado por la determinación humana y el esfuerzo consciente, resulta en la impotencia y el desastre morales. Tenemos nosotros que ocuparnos en nuestra salvación. Si tenemos que hacerlo, ¿se ocupa Dios en capacitarnos para hacer eso? Sí, se ocupa. Gracias a Dios que se ocupa, debido a que Él actúa en nosotros. Nosotros podemos actuar con seguridad. Ok, trabaje con ganas. Después, Pablo afirmó que necesitamos trabajar con ganas. Hace todo sin murmuraciones y contiendas. Versículo 4. La palabra para murmuraciones del griego gogusmos se refiere a manifestación de descontento secreto y malhumorado, gruñido, queja. La Septuaginta usa esta palabra para describir la murmuración y la queja de la manifestaron de los israelitas en el desierto. Ve en Éxodo y Números. Pablo usó el ejemplo de los israelitas para darnos esta advertencia en 1 Corintios 10:10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. La palabra contiendas del versículo 14 es traducción de una palabra griega compuesta, dialogismos, que combina la preposición dia con la palabra para razonamiento, logismos en griego. La palabra se refiere a razonamiento hacia adentro, pero el significado predominante en el Nuevo Testamento es malos pensamientos. En Filipenses 2:14, la traducción ASV traduce la palabra por cuestionamientos y la versión CJB por discutir. Los eruditos no se han puesto de acuerdo en cuanto a si la contienda es con Dios o con los demás cristianos. Los que creen que el pasaje se centra en los problemas de Filipos favorecen la idea de que el argumento era entre iguales cristianos. Otros creen que el desacuerdo era con Dios. Esto es, que los filipenses, al igual que Job, deseaban discutir con Dios o presentar su caso delante de este. De Job 31, 35 a 37. Hoy hay algunos que desean discutir con Dios acerca de las injusticias de la vida o lo que Él pide de ellos. No es necesario separar una interpretación de la otra. Cuando los israelitas se quejaban de Moisés, Números 16:41, ellos estaban murmurando contra el Señor, Números 17:10. Cuando los miembros de la iglesia no se llevan bien entre sí, Dios lo tome personalmente. Vea 1 Juan 4:20. Cuando leo las palabras murmuración y contienda, me recuerda a ciertos hijos. Cuando los padres de ellos desean que hagan algo, ellos murmuran y a veces discuten con sus padres. Pablo desea que tengamos mayor madurez que tales niños al obedecer los mandamientos de nuestro Padre Celestial. La exhortación en el sentido de hacer todo sin murmuraciones ni contiendas tiene aplicación general. Sin embargo,
en el contexto se refiere especialmente a la obra que hacemos para el Señor. Algunos que están activos en la causa del Maestro echen a perder sus esfuerzos al estar murmurando y contendiendo. ¿Cómo mirará Dios nuestra murmuración cuando trabajamos para Él? Imagínese que alguien le da a usted un regalo, tal vez un regalo impresionante, algo que usted siempre deseó. No obstante, cuando aquel que se le lo da se queja de lo que le costó o manifiesta que hubiera preferido no haberle dado nada, ¿cómo se sentiría usted? Es probable que la daría que se deje su regalo. Ahora trate de imaginarse cómo se siente el Señor cuando murmuramos y nos quejamos, cuando estamos llevando a cabo sus directrices divinas. Debemos trabajar con ganas. Ok, trabaje sin ofensa. 2, versículo 15. También debemos trabajar sin ofensa. Después que Pablo dijo, hacen todo sin murmuraciones y contiendas. Versículo 4. Él añadió para que seáis imprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Versículo 15. Hace poco contraté a varios hombres para hicieran reparaciones a mi casa. Quería trabajadores que fueran dignos de confianza, diligentes y habilidosos, pero yo no conocía mucho acerca de las vidas personales de ellos. Muchos trabajos seculares pueden ser hechos por impíos sin que la falta de espiritualidad de ellos afecte la obra. No se puede decir lo mismo en cuanto a los tareas espirituales. Cualquier defecto de carácter echa a perder los esfuerzos que se hagan en el nombre de Jesús. ¿Qué clase de carácter necesitamos? Pablo comenzó diciendo que debemos ser irreprensibles. Versículo 15. La palabra griega que se traduce por imprensibles en este versículo no es la misma que se traduce por imprensibles en 1, versículo 10, aunque el significado se parece. Aquí tenemos una palabra que significa causa o motivo de queja, con un prefijo negativo. Una forma de amentos combina mentos de linfoma, que es hallar falta con el prefijo a. La palabra puede significar sin falta. El único modo como en realidad podemos estar sin falta es a los ojos de Dios, cuando Él nos perdona por su gracia. En este pasaje, no obstante, la referencia es a vivir una vida a la cual no se le puede apuntar con dedo de crítica. Luego, Pablo añadió una palabra inesperada: sencillos. Hay muchos hoy que no conocen mucho valor a la sencillez. Se le hace equivaler a ser ignorante, inexperto o ingenuo. No obstante, el Señor desea que seamos sencillos como palomas. Mateo 10:16. La palabra para sencillos, tanto en Filipenses 12:15 como en el Mateo 10:16, es una forma de la palabra griega akeraios, que se forma con el prefijo negativo y keranumi, que significa mezclar. Significa sin mezclar. Los griegos usaban este vocablo para hacer referencia al vino que no se había mezclado con agua.
o al metal que no se había mezclado con otros metales. En el contexto que estábamos estudiando, describe la clase de corazón que el Señor pide. Un corazón bueno que no esté mezclado con la maldad. En la versión NIV, uva, y en la versión CJB se lee coros. No basta con que seamos buenos por fuera, irreprensibles, sino que también debemos ser buenos por dentro, inocentes. Las cualidades de ser irreprensibles y sencillos se resumen en la frase sin mancha. Sin mancha es traducción de una sola palabra griega que pone el prefijo negativo antes de la palabra momos, que es la palabra para culpa, falta, ridículo o desgracia. No debemos hacer nada que ponga en ridículo a la religión de Cristo por parte del mundo. Puede que alguien proteste diciendo, pero Pablo describe el mundo como maligno y perverso. ¿Qué importancia tiene lo que piense un mundo pecaminoso e impío? Tiene mucha importancia porque estamos tratando de influenciar al mundo para bien. Tiene importancia porque deseamos que la gente salga del reino de las tinieblas y entre en el reino de luz. Vea Colosenses 1:13. Recuerdo la primera vez que mi padre, un maestro de agricultura vocacional, me dejó en la Feria Estatal de Texas, en la ciudad de Texas. Me había llevado con otros estudiantes a la feria con el fin que nos quedáramos con nuestros animales de granja, que más adelante competirían para obtener premios como los mejores en sus categorías. Nos dejó en la feria varios días mientras él volvía al suroeste de Texas a dar sus clases. Volvió justo antes de los concursos. Cuando se disponía a salir, señaló mi chaqueta en la cual se leía el apellido Roper. Adherido a ella, no lo olvides, dijo él, eso es mi apellido también. El significado era claro. Lo que yo hiciera en su ausencia no solo daría una imagen de mí, sino que también de él. Del mismo modo, lo que hagamos, sea bueno o sea malo, da una imagen de nuestro Padre. Por lo tanto, necesitamos asegurarnos que nuestro comportamiento en público esté por encima de la crítica. Romanos 12:17. Si somos sin mancha, brillaremos como luminares. En la versión NASB se presenta una nota que añade la palabra luces a la palabra luminares de Filipenses 2:15. La palabra griega que se traduce por luces se usa en la Septuaginta para las luces del cielo, el sol, la luna y las estrellas. Me trae recuerdos de las tibias noches de verano en Texas. Yo vivía en el campo y por la general dormía afuera en el verano. Yo me dormía mirando las estrellas, aquellos puntos brillantes de luces que se extendían de un extremo al otro de la negra expansión del cielo. El fondo negro de los luminares del versículo los constituye una generación maligna y perversa. En lugar de maligna, en la versión CJB se lee torcida. En lugar de perversa, en la versión NIV se lee depravada. En el Antiguo Testamento se usó la misma terminología para describir a los rebeldes israelitas. Deuteronomio 32:5. A veces me siento abrumado por la maldad que se extiende por todo el mundo, pero recuerdo que el mundo ha sido siempre maligno y perverso.
Vea Mateo 17:17 y Hechos 2:40. También recuerdo que si el mundo no fuera maligno y perverso, no habría necesidad de mi pequeñita luz. Una lámpara no es necesaria cuando los abrasadores rayos del sol están brillando por todo lado. Entre más oscuro llegue a estar el mundo, más grande será la necesidad de nuestros luminares y más brillantes parecerán estos. Próxima, trabaje con firmeza. 2, versículo 16. También debemos trabajar con firmeza. La oración que comenzó en versículo 14 no ha terminado todavía. Después de desafiar a los filipenses a resplandecer como luminares en el mundo, Pablo añadió, ha sido de la palabra de vida. La analogía de los luminares del lugar ahora a la de una luz que se lleva en la mano. Me imagino a alguien haciendo con firmeza una antorcha. En el contexto se hace énfasis en iluminar el camino a otros. Esto es, en ayudar a los que están en el mundo a encontrar el camino. La palabra que se traduce por ácidos podría traducirse también por una frase que da la idea de hablar detenidamente. Las dos ideas pueden combinarse. Hemos de hacernos de la luz firmemente de modo que otros pueden verla y seguirla. Aquello de lo cual hemos de hacernos es la palabra de vida. La palabra de vida es la palabra de Dios. El salmista dijo que la palabra de Dios es la lumbrera a su camino. Salmo 19, 105. Se le llama palabra de vida porque de vida espiritual. En la versión NCV se le llama la enseñanza que da vida. Algunos autores señalan que a Jesús no se llama la palabra de vida, 1 Juan 1:1. Una vez más, es poco la diferencia entre las dos ideas. No podemos hablar detenidamente acerca de Jesús como la palabra de vida sin hablar detenidamente acerca del Nuevo Testamento que lo revela. ¿Cómo nos hacemos de la palabra y a la vez hablamos detenidamente acerca de ella por la forma de vivir nuestras vidas? Mateo 5, 14 a 16. Pero también por medio de nuestros labios. Mateo 28, 18 a 20. Según Pat Harrell, Pablo está exhortando aquí a los filipenses a ser diligentes en predicar. Y yo añadiría de enseñar. Pablo dio más incentivos a sus lectores para estar firmes cuando escribió, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Versículos 16b. La expresión el día de Cristo se refiere al día cuando Jesús volverá a juzgar a todo el mundo. En ese día, el deseo del apóstol es que pueda gloriarse, o como la versión NIV lo expresa, puede ostentar. El deseo de Pablo no era gloriarse de él. Vea Gálatas 6, 14. Sino de los filipenses, de cuán firmes y fieles ellos habrían sido hasta el final. Si se mantenían fieles, entonces Pablo sabría que él no había corrido en vano, ni que en vano había trabajado. Hay dos analogías en esta observación. La primera es la de un corredor que compite en una carrera tan solo para descubrir que después de todos sus esfuerzos, él fue descalificado. Corrió en vano,
La segunda es la de un artesano que descubre que se ha entropiado una pieza en la cual ha trabajado y esta no se puede comercializar. En vista de que Pablo era hacedor de tiendas, Hechos 18, 2 y 3, tal vez tenía en mente la destreza y el esfuerzo que necesitaban para tejer telas para tiendas. Cual fuera el trabajo que el apóstol tuviera en mente, era un trabajo en vano. Me apresuro a aclarar que en este pasaje la inquietud de Pablo no tenía que ver con que él fuera salvo o no. Él estaba seguro de su salvación. Filipenses 1, 21 y 23. Antes lo que él deseaba era asegurarse de que el tiempo y la energía invertidos en los filipenses no se habían desperdiciado. Entiendo la inquietud de Pablo. Doy gracias a Dios por aquellos a quienes he enseñado y que han permanecido fieles, pero me llena de tristeza cuando considero a otros que han llegado a ser indiferentes o han dejado la fe. Fueron horas las que pasé con algunos de ellos, horas en que les enseñó personalmente y les animé constantemente. No hay nada que me deje tan destrozado como recibir noticias en el sentido de que alguien querido para mí ya no se encuentra en una recta relación con el Señor y el pueblo de este. Lo que Pablo dijo a los filipenses fue esto: si no seguís firmemente en vuestro trabajo, ello no afectará mi salvación, pero destrozará mi corazón. Igualmente, trabajé con gozo. Capítulo 2, versículos 16 y 18. En los versículos finales del texto, Pablo indicó que él estaba seguro de que su trabajo con los filipenses no sería en vano. El pasaje llega a final en énfasis en el tema que se repite del regocijo. La palabra griega para regocijo se encuentra en los versículos 17 y 18. Las palabras regocijo y gozo proceden de la misma palabra raíz. Debemos estar gozosos cual sea la situación, la cual incluye nuestro trabajo. Ralph Martin llamó a los versículos 17 y 18 las más solemne referencia personal de toda la carta. Y aunque sea derramado en liberación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijos también vosotros conmigo. En estos versículos, Pablo usa la analogía de un sacerdote que ofrece un sacrificio. Comienza hablando acerca de él mismo como él es derramado en liberación. El significado literal del texto original es sencillamente derramado, pero el verbo se usaba normalmente para hacer referencia a derramar una ofrenda de bebida o una libación. Las libaciones, ofrendas de bebidas, eran corrientes en las ceremonias religiosas, tanto judías como paganas. En relación con los sacrificios judíos, vea Números 15, 5 y 28, 7 y Oseas 9, 4. Pablo se estaba refiriendo a la posibilidad muy real de una muerte inminente. Él usó más adelante la misma terminología durante su segundo encarcelamiento romano, después que fue sentenciado a morir, 2 Timoteo 4:6.
Pablo usó el tiempo presente, que indica cuán vivida era la imagen que tenía de la posibilidad de su muerte. No obstante, cuando el apóstol contemplaba la ejecución romana en la cual su cabeza sería cortada, él no se centraba en el horror, sino en el honor. Consideraba que el derramamiento de su sangre era una libación derramada delante de su Dios. Pablo siguió la analogía sacerdotal al hablar de que su libación se derramaría sobre el sacrificio y servicio de la fe de los filipenses. En la versión NIV se lee el sacrificio y el servicio que viene de vuestra fe. La fe de los filipenses se refería no solo a que aceptaban a Cristo y confiaban en Él, sino a todas las obras y a la devoción por las cuales se expresaba la fe de ellos. Pablo veía la fe obediente de los filipenses como un sacrificio ofrecido a Dios. Ve Romanos 12, 1 y 2, o Filipenses 4, 18. En su mente, la libación de su muerte se combinaba con el sacrificio de las vidas de ellos y todo constituía una ofrenda para el Señor. Cuando Pablo consideraba su muerte, era esta razón para que él te entristeciera. Al contrario, era razón para recogerse y aunque sea derramado en libación, me gozo y regocijo con todos vosotros. Filipenses 2, 17. Después de todo, si era muerto, iría a casa a estar con el Señor. 1, 23. No obstante, sabía que su muerte pondría triste a los filipenses. Si se habían preocupado cuando oyeron que Epafrodito estaba enfermo, como se da a entender en Filipenses 2, 26 y 28. ¿Cómo reaccionarían a las nuevas de la muerte del apóstol? Por lo tanto, les instó a regocijarse y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros contigo. En la versión NIV se lee, así que vosotros también debéis estar contentos y regocijaros conmigo. El texto termina con la nota de gozo compartido. Deseo poner punto final a esta descripción de trabajo con la idea de que lo que sea que nos suceda como cristianos, debemos regocijarnos. Veamos 18, 24. Tendremos nuestros momentos de tristeza, como los tuvo Pablo. Filipenses 3, 18, 2 Corintios 2 y 4. Pero nuestra actitud básica es una actitud de felicidad. Una vez un orador dijo que los cristianos deben ser como los perros pastores, perros entrenados para ayudar a los pastores. Un oyente pidió una explicación. El orador dijo, un perro pastor hace lo que sea que su amo le mande, cual sea la situación, sea que haga frío o calor, sea que llueva o esté seco, y sea el trabajo fácil o difícil, esto es el orgulloso. Pero lo que más me gusta del perro pastor es que cuando termina su tarea, él vuelve a su amo, meneando la cola. Necesitamos trabajar con gozo. En conclusión, Dios nos ha dado trabajo que hacer. ¿Cómo desea que lo hagamos? Con reverencia, con seguridad, con ganas, sin ofensa, con firmeza y con gozo. Trabajar de esta forma enriquecerá nuestras vidas y glorificará a nuestro Padre. Ok.
Tito, pero también Rolando, ¿estás ahí? Sí, estamos aquí, Rocky. Ok, tú puedes ayudarme con esas preguntas. Luis no está aquí. Ok, venga, hombre. Ok, una pregunta. ¿Qué significa trabajar en nuestra salvación? Repita la pregunta. ¿Qué significa trabajar en nuestra Hombre, salvación? Yeah. sí, ¿Necesitamos trabajar para sí. ganar nuestra salvación? Amén, claro que sí. Yo creo que para mí, a ver, como usted decía ahorita, no hay una contradicción entre la salvación que Dios nos da desde que nos hace llamado, ni en la que debemos permanecer, que es por voluntad humana. O sea, el deseo de Dios es salvar al hombre y la voluntad del hombre es que podamos ser salvos aceptando el llamado de Dios. Yo creo que en esto se resume, ¿no? Lo que usted estaba diciendo ahorita, que no existe una contradicción, sino más bien una unión del deseo de trabajar en cuanto a la salvación. Una vez salvo en el Señor, tenemos que velar para que esa salvación permanezca en nosotros. Debemos de cuidarla, debemos de mantenerla permaneciendo en Él, porque solo en Cristo podemos permanecer salvos. Fuera de Él no hay salvación, sino en Él. Y estando en Él, pues mantendríamos esa condición de salvación. Pero como le estaba oyendo de la importancia de que sea de manera voluntaria, Dios no hace el llamado a la salvación de manera obligada a la gente, sino que cada cual de su propia albedrío acepte la decisión de servir al Señor. No debe haber murmuración, no podemos caer en contienda, como bien decía, y me encantó mucho porque al ver la forma en que la palabra griega, el significado, abre mi mente en que va más allá de lo que nosotros creemos cuando se refiere a la murmuración o a la contienda, sino que está hablando un poco más de, de esa relación que debe haber entre nosotros como hermanos. Me gustó mucho y realmente considero que debemos cuidar lo que Dios nos dio como regalo. Y nuestra salvación es mantenernos en el Señor todo el tiempo. Le doy muchas gracias, hermano, porque creo que todo el tiempo de la explicación que usted dio acerca del pasaje, sin salirse de ahí, incluso llevándonos a otros textos de otros libros, de las cartas de los apóstoles del Señor, pues nos permite realmente tener una mente un poco más abierta en cuanto al tema del cual Pablo escribe en Filipenses. Me encantó muchísimo porque realmente este pasaje yo lo he leído muchas veces, pero a la verdad es que mirándolo de la forma que usted lo ha enriquecido y lo ha profundizado, pues nos abre la mente a nosotros a ver más allá de lo que teníamos delante. O sea, ha sido maravilloso, magistral para mí la exposición que usted ha hecho sobre estos versículos del 12 al 18 en este capítulo de Filipenses, y créeme, nos ha permitido a todos verlo de una forma mucho más rica. Aquí todos hemos quedado con la boca abierta mirando la forma en que se nos explicó, dándonos ese ejemplo. Y mire, aquí tengo todo lo que usted dijo y todavía me sobra, me falta hoja porque no me alcanzó. Le doy las gracias por todo lo que usted nos dijo, y claro que tenemos que trabajar y seguir velando por nuestra salvación en humildad y humillación a Cristo. Muchas gracias, hermano. Okay. Un punto es, ¿cómo puedo decir? Ok, trabajamos por nuestra salvación, pero es imposible ganar nuestra salvación por obras. Imposible, imposible. Pero, como dijo en el segundo capítulo de Santiago, fe sin obras es muerte. Cuando yo pienso en yo pienso como eso. Yo recuerdo cuando yo casé con Alicia. Oh, estoy enamorado de esta mujer. Cuando yo como mi cena, yo pongo los platos dentro de lavamanos porque yo no quiero, ella necesita limpiar mis cosas. Cuando yo fui para bañarme, yo pongo mi ropa sucio en la canasta, no en el piso, porque yo no quiero que ella necesite limpiar mis cosas. En mi mente es como eso.
necesitamos querer hacer obras porque amamos a Dios, porque Dios darnos todo. Es todo, es imposible por trabajar, hacer obras suficientes para pagar a Dios todas las bendiciones que tenemos. ¿Sí? Amén. Muy Ok. bien. Uno de mis, yo tenía un amigo una vez, me pregunté, Rocky, explíqueme, ¿por qué estamos aquí en el mundo, en la tierra? Así es sencillo. Efesios 2:10. Estamos aquí para hacer buenas obras que Dios ha preparado delante de nosotros. Estamos aquí para servir a Dios y servir a otros, para hacer el mundo mejor. ¿Sí o no? Sí, señor, así mismo es. A mí, Claro, yo decía, ese es nuestro propósito, para estar aquí en la tierra, para hacerlo. obvio, claro. Ya. Sí. Somos salvos por la gracia de Dios, porque realmente si no hubiese llegado a nosotros, no hubiésemos alcanzado la salvación. Su amor nos llegó y nos dio la oportunidad de, obedeciendo a esa fe en su llamado, nos hizo salvos. Ahora, una vez salvos, nosotros debemos permanecer en Él. Yo creo que en Cristo está la clave de que estando en Él podremos estar con el Padre. Fuera de Él nada podemos hacer, dice la Escritura. Y es claro de que realmente nosotros no somos salvos por obra alguna que hagamos hecho, pero sí tenemos que permanecer haciendo buenas obras. Y no tanto por nosotros, sino por lo que han de venir, por las obras que hagamos nosotros en el Señor. Ok, yo vi el tiempo, lo siento, mi lección era muy largo, lo siento por eso. No, no se preocupe el tiempo, estamos bien. Dale algo a usted, hermano. Algo. Gracias, Andrés. Está bien, sí, sí. Ok, Bien, hermano. sí, adelante. Gracias. Digo, con respecto a lo que dice, que Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer, y que todo es don de Dios, porque no es impuesta necesidad. Nosotros que sin merecernos Dios nos ha dado la oportunidad de alcanzar esta salvación, nosotros debemos de cumplir con lo que Pablo le enseña a los filipenses, que deben de ser como Cristo fue, que obedeció a Dios y cumplió todo lo que debía que cumplir para salvarnos nosotros, que por gracia nos salvó. Nosotros debemos hacer lo mismo en este mundo lleno de tinieblas. Entonces eso es lo que manda Dios, que seamos ejemplos, que seamos luminarias en medio de tanta tiniebla que hay, para que nuestra luz brille y muchas personas puedan salvarse de la condenación en la que se encuentra este mundo. ¿Alguien más? Andrés, ¿alguien más? Sí, hermano, buenas noches, que Dios le bendiga. Habían dos puntos importantes ahí que tomé nota, y es importante, número uno, aceptar la salvación, y número dos, hacer la voluntad. Son dos puntos muy importantes que nos van a ayudar a alcanzar la salvación. Primeramente, aceptarla, que viene de Dios. Allí, segundamente, hacer su voluntad. Era también muy importante, porque podemos escuchar o podemos oír de la salvación, pero si no somos capaces de aceptarla y de esforzarnos para alcanzarla, entonces de nada nos sirve. Gracias por el estudio, muy importante, muy enriquecedor, puede ser, ¿verdad? Sí. Y que Dios lo bendiga y permita que siempre pueda tener temas así tan importantes. Venga, arriba. Sí, hermano. Comentarle que se tocaron dos puntos muy importantes. Uno es la exhortación a la obediencia de cada cristiano, y el otro punto es la ocupación de nosotros mismos en nuestra salvación individualmente. ¿Cómo hacemos esto? Con total excelencia hacia Dios, sin mirar el mundo, porque nosotros somos el ejemplo para el mundo, con nuestras acciones y con nuestros hechos. Y también cómo mantener nuestra salvación con un conocimiento pleno de la palabra. Que eso es muy importante también. Dios lo bendiga y muchas gracias por esta clase.
Sí, hermano, es importante también aquí en esta parte recalcar. ¿no? Que debemos hacer las cosas sin murmuración ni contienda, porque nosotros verdaderamente, una vez cuando obedecemos a Cristo, nuestra mentalidad cambia para con Dios, para hacer su voluntad, porque detrás de cada cristiano, de cada uno de nosotros, hubo un sacrificio, y fue la sangre de Dios que se derramó por nosotros, ¿me entiendes? Entonces, esa sangre no podemos permitir de que esté en vano en cada uno de nosotros, y así de esta forma debemos hacerlo, todo por amor a Cristo, con gozo, alegre, contento, porque es algo divino que vino de Dios para con nosotros que estábamos perdidos, y nos abrió la luz y nos dio a conocer su gran amor a través del sacrificio hecho por nosotros. Gracias, hermano. Bendiciones, hermano Rocky. Quiero agregar algo más. Quiero decir que, bueno, maravilloso el mensaje que usted compartió con nosotros de Filipenses capítulo 2, y creo que algo maravilloso que debemos tener en cuenta nosotros aquí es que el Señor nos da una promesa en su palabra, cuando Él dice que debemos de correr nuestra carrera con gozo. Y hay un versículo que usted mencionó en 1 Corintios 15:58, que dice: así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, que esa es una maravillosa promesa que nuestro Señor nos ha dado, de que si nos mantenemos en Él, confiando en su promesa, pues todo lo que hagamos para Él no va a ser en vano, porque el Señor sabrá recompensarnos en el momento oportuno. Bendiciones. Venga, para acá. Ya, está bien. Bueno, venga, rápido, abierto el micrófono. Buenas noches, hermano Rocky, que Dios lo bendiga. Bueno, ahí dice el texto ahí, Filipenses, iluminarse en el mundo. Realmente la palabra bien clara lo dice, iluminar, es algo que ilumina el mundo. Tenemos que ser ejemplo, porque cuando estamos en Cristo somos nuevas criaturas, y si somos nuevas criaturas tenemos que dar ejemplo y vivir realmente como vivió Cristo en la tierra, amando al prójimo como a mí mismo, como dice la ley. Ahí está el cumplimiento de todo. Tenemos que amar y salvar a los que están condenados, predicándole la palabra, enseñándoles y mostrándole el amor para que vengan a Cristo y puedan ser salvos de la condenación del mundo, como dice la palabra, puedan ser libres del lazo del cazador en el que están cautivos. Y entre nosotros los hermanos, amarnos y querernos y echar para adelante la obra que Cristo nos puso en nuestras manos. Gracias, hermano, por todo. Y creo que por último, a ver si se me quedaba algo. Cuando usted comenzó el estudio, tocó la palabra por tanto, del versículo 12, que es una continuidad de lo que en el capítulo 1:27 Pablo le pedía a los filipenses, que debían de permanecer, o sea, debían de comportarse. Y creo que esta palabra por tanto es muy importante, porque es la muestra de que ellos debían mantenerse en obediencia. Y esto es lo que permite que el gozo de Pablo y del Señor, por supuesto, sea completado. Gracias, hermano. Ok, trabajamos con reverencia, con seguridad, con ganas, sin ofensa, con firmeza y con gozo. ¿Tú quieres saber qué me da gozo? Cuando estoy en esta clase, hay casi 30 gentes aquí estudiando la palabra de Dios, y hay más que 30 horas de tiempo que estamos robando de Satanás ahora estudiando la Biblia. Me da mucho gozo por eso. ¿Es pasatiempo? ¿Alguien quiere orar en gracias por todo, la asistencia de todos? Sí, el hermano hermano. Hermano, les invito a tener una oración. Bendito Dios, Señor y Padre Altísimo. Padre, en este momento invocamos su nombre, agradeciéndole, Padre, esta oportunidad que hemos tenido en esta tarde, noche, de poder compartir, Padre, este mensaje que nuestro hermano Rocky, Padre, con tanta sabiduría, ha compartido con nosotros, Padre. Este pasaje de Filipenses capítulo 12, Padre, Filipenses 2, versículos 12 al 18, un maravilloso pasaje, el cual nuestro hermano Rocky
ha sabido compartir con nosotros, Padre, y hemos extraído de él toda la enseñanza, Padre, que usted quiere que nosotros sepamos. Le pedimos, Padre, que usted le siga dando sabiduría a nuestro hermano, que lo siga bendiciendo, mi Dios, que lo pueda mantener con buena salud, para que él pueda seguir adelante, Padre, llevando la obra que usted le ha puesto delante, mi Dios. A nosotros, que tengamos siempre la capacidad, el entendimiento, para comprender claramente el mensaje, Padre, y poder ponerlo en práctica en nuestra vida. Permita ahora que podamos tener una noche en paz, en tranquilidad y en armonía, mi Dios. Le damos las gracias por todo, y todo lo hacemos siempre pidiéndole que nos perdone por cualquier error o falta que podamos cometer. En el nombre de su amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.